tiempo. ¿Tienen tiempo de aquí a que lleguemos al parcial? Sí. Como que me cuesta encontrar la relación de recurrencia, más que nada. Claro. Bueno, con el tema de la relación de recurrencia, bueno, genera su trabajo y bueno, el consejo sería, mientras más ejercicios logren hacer, va a ser mejor para ustedes. Y por ahí también lo bueno sería que puedan ver ejercicios resueltos. Como llevan mucho tiempo resolver, bueno, ver del texto de Nagel y de Sil y cualquier otro libro que puedan ver ejercicios resueltos para ver otras formas, porque a veces hay un camino, nosotros presentamos un camino para resolver, y hay otros que por ahí siguen otro camino, sobre todo en particular para el recorrido de los índices de las sumatorias. Ah, claro. Yo lo que le quería decir también era... ¿Cómo es? Ay, lo tenía en la punta de la lengua. Ay, se me olvidó lo que le iba a preguntar. Le quería preguntar sobre cómo se hace en general, o sea, cuál es la diferencia entre hacerlo por serie de potencia y con los métodos que ya vimos, porque estaba viendo las ecuaciones y no sé cuándo se usa, o sea, cuándo yo debería optar por el método de serie de potencia. Claro, bueno, nosotros al método de serie de potencia vimos que lo podemos utilizar cuando hay un teorema, ¿sí? Cuando tenemos una ecuación de segundo orden homogénea y los coeficientes P y Q en la forma canónica son funciones analíticas, entonces ya el teorema nos garantiza que podemos usar una serie de potencias para, digamos, nos garantiza la existencia de dos soluciones linealmente independientes a partir de serie de potencias. ¿Cuándo usamos y cuándo no? Bueno, cuando tenemos una ecuación que tiene coeficientes constantes, una ecuación homogénea, digamos como que no tiene mucho sentido usar serie de potencias porque es demasiado trabajo para algo que se puede resolver de una manera mucho más sencilla. El problema justamente surge cuando la ecuación diferencial tiene coeficientes variables. Si ustedes miran el práctico, en el ejercicio que se les pide resolver, digamos, ecuaciones diferenciales con serie de potencia, van a estar viendo que, bueno, que esas ecuaciones son de segundo orden, homogéneas, pero tienen sus coeficientes variables. Así que ahí es cuando cobra sentido el planteo digamos, de soluciones a partir de serie de potencia. ¿Sí? Y bueno, en los casos cuando los coeficientes tienen otros problemas, los vamos a ver hoy, 100 puntos singulares, que es a partir del uso de series de Frobenius. No sé si más o menos eso responde a tu pregunta. Después tenemos otra estrategia, digamos, que es la transformada de Laplace, que es lo que vamos a ver en el tema siguiente, que podemos usar para, anda muy bien para el caso de ecuaciones con coeficientes constantes. Cuando tenemos términos de forzamiento discontinuo o algún tipo de coeficiente discontinuo, la transformada de Laplace es más eficiente que los métodos que hemos visto. Y cuando tenemos coeficientes variables, en algunos casos podemos usar la transformada de Laplace. En algunos casos, hay que tener cuidado. Bien, ya entendí por ahí. Muchas gracias. Pero en general, digamos, en el contexto de la materia, en las evaluaciones se suele mencionar en el enunciado qué estrategia se está pidiendo utilizar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Posiblemente no sea tan larga porque es un solo tema. Como siempre, cualquier duda que ustedes vayan teniendo, me van preguntando. Entonces, del tema, si bien lo que vamos a ver hoy son series, no siempre van a ser series de potencia, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, es un poco la tercera parte de este gran tema que le llamamos serie de potencia. El resumen, entonces, vamos a ver vamos a plantear resolución de ecuaciones diferenciales mediante series que se les suele denominar series de Frobenius. Y bueno, en cuanto a los contenidos previos necesarios para abordar este tema o para abordar la resolución de estos ejercicios, es, bueno, haber estudiado el tema de resolución de ecuaciones diferenciales mediante serie de potencia, que es el tema inmediatamente anterior.
Previo al planteo, ¿sí?, de soluciones a partir de series de Frobenius, vamos a recordar la definición de una ecuación de Cauchy-Euler. Y bueno, una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación, digamos, de segundo orden, homogénea, en particular esa definición. La ecuación de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden es una ecuación que tiene la forma, fíjense, una ecuación de segundo orden. Los coeficientes tienen una forma muy especial. El coeficiente que acompaña la derivada de segundo orden es una cierta constante por x al cuadrado. El que acompaña la derivada de primer orden es una cierta constante b por x. Y a la función y de x la acompaña un coeficiente c. La condición es que x sea mayor que 0, eso hay que tener cuidado. Entonces, por definición de la propia ecuación, la misma ecuación de Cauchy-Euler. Bueno, el coeficiente a tiene que ser distinto de 0, y b y c son constantes reales dadas. También a es una constante, pero para el caso de la ecuación homogénea de segundo orden de Cauchy-Euler, se pide que a sea distinto de 0. Y los coeficientes son variables, pero bueno, los coeficientes que acompañan a la derivada de segundo orden y la de primer orden, y se tiene que respetar esta forma. En el primer caso, la función que multiplica al coeficiente a y a la derivada segunda es x al cuadrado, y la que multiplica a b y la derivada primera es x. En el práctico anterior nosotros vimos que estas ecuaciones se pueden resolver a partir de un cambio de variable, x es igual a e a la t, ¿está bien? Ese cambio de variables transforma a la ecuación de Cauchy-Euler en una ecuación de coeficientes constantes y se puede resolver fácilmente. En términos de de los conceptos que estuvimos viendo, bueno, en este caso, el coeficiente de p de x, cuando transformamos esta ecuación, cuando la pasamos a la forma canónica, se tiene que el coeficiente p va a ser b sobre a por x. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que dividir toda la ecuación diferencial por ax al cuadrado, y si dividimos bx, derivada primera de y respecto de x, sobre ax al cuadrado, nos va a quedar el coeficiente b sobre ax, y el segundo coeficiente, el q, va a ser, el tercer coeficiente, c sobre ax al cuadrado. Bueno, como p y q tienen esta forma, se tiene que x igual a 0 es un punto singular. ¿Por qué decimos que x igual a 0 va a ser un punto singular, mirando p y q? ¿Porque me anula el denominador? No. Claro, anula el denominador, y además p y q no son analíticas en x igual a 0. ¿Sí? Anula el denominador y se genera una discontinuidad de salto infinito. Así que no hay manera de redefinir ni el coeficiente p ni el coeficiente q en el 0, de manera tal de que tengamos de que sean analíticas, ¿sí? Porque, reitero, son saltos infinitos. Así que bueno, se tiene que x igual a 0 es un punto singular de la ecuación 1. Bueno, lo que dije recién, el cambio de variable, x igual a e a la t, eso lo vimos en el práctico anterior, transforma la ecuación 1 en una ecuación de coeficiente constante. Les pregunto a todos, cuando resolvieron las ecuaciones de Cauchy-Euler usaron esta sustitución, ¿verdad? X igual e a la t. Sí, profe. Perfecto. Bueno, Bueno, usé otra yo. O sea, usé esa en uno y otra en otro. Ok, la otra que usaste es igual x a la r. Sí. Ok. Bueno, la ecuación 1 tiene soluciones de la forma de igual a x a la r. Y ese camino es un camino un poco más corto. Ustedes dirán, ¿por qué no arrancamos por ahí? Bueno, porque uno ve distintas estrategias para tratar de resolver, y el sentido un poco que tenía usar el cambio de variable x igual a la t era que se transformara la ecuación de Cauchy-Euler en una ecuación de coeficientes constantes y se aprovecharan las estrategias que hemos visto para resolver ese tipo de ecuaciones. Pero bueno, la ecuación 1 se puede mostrar que tiene soluciones, ¿sí?, de la forma y igual a x a la r. Entonces, cuando, si intentamos mostrar ese hecho, vamos a definir una función. El simbolito de 2 puntos igual significa definimos. Entonces, vamos a definir una función w de r de x,
igual a x a la r. ¿Por qué se usa esta notación como que fuese una función de dos variables? Bueno, porque en principio cuando miramos esta expresión, si nosotros no decimos nada sobre la r, se entiende que tanto la base como el exponente serían variables. Así que se define de esta manera, un poco también porque el texto de Nagel vincula esta forma de resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler con la serie de Frobenius. Entonces, al sustituir esta función x a la r en lugar de y a la x en la ecuación 1, o sea, sustituimos. ¿Qué quiere decir sustituir? Bueno, cuando interviene la derivada segunda y la primera, derivamos respecto de x esa función x a la r, y nos va a quedar expresada la ecuación de esta forma, que bueno, que no nos sirve de mucho. Entonces lo que vamos a hacer es asociar términos semejantes y sacamos factor común x a la r. Primero se aplica propiedad distributiva. Bueno, trabajando un poco, se obtiene una expresión, ¿sí? Que va a ser AR cuadrado más B menos A por R más C, y toda esa expresión multiplicado por x a la r igual a 0. ¿Por qué? Porque sacamos un factor común. ¿Qué sucede? Bueno, x a la r no va a ser 0 en general, entonces para que, digamos, esta ecuación tenga solución, estamos, es decir, si la función x a la r es una solución de la ecuación que nos interesa, la ecuación de Cauchy-Euler, eso es cierto solo si r satisface la ecuación, si satisface por supuesto la ecuación 2, pero en particular si satisface la ecuación AR cuadrado más B menos A por R más igual a 0. Es decir, este producto es 0 solo si el primer factor es 0, porque el segundo general no va a ser 0. Entonces la ecuación 3, ¿sí?, se conoce como ecuación auxiliar o ecuación indicial de la ecuación de Cauchy-Euler. Nosotros habíamos visto algún tipo de ecuación auxiliar, recuerdan ustedes, cuando planteábamos las soluciones de ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Bueno, acá la lógica, la forma de demostrar es bastante parecida, solo que ahora tenemos soluciones de la forma igual x elevado a la r. Entonces, bueno, tenemos la ecuación indicial. Como observación, la ecuación 3, ustedes están viendo que es una ecuación cuadrática en R. Tanto A como B como C están perfectamente determinados porque son datos que van a estar dados por nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Como es una ecuación cuadrática en R, bueno, ustedes saben que, bueno, por lo tanto, de acuerdo al signo discriminante, tendrá dos raíces reales distintas, dos raíces iguales, reales iguales, o bien dos raíces complejas conjugadas. Ahí no tenemos nada nuevo. Cuando queremos pensar en estas raíces, por supuesto las raíces van a influenciar en el tipo de la forma de la solución que vamos a tener para nuestra ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Entonces, las formas que vamos a tener son las siguientes. El texto de Nagel no enuncia las soluciones de la ecuación de Cauchy-Euler a partir de un teorema, pero bueno, por la forma en la que están presentados los resultados, se podría bien enunciar un teorema. Pero bueno, en particular, si la ecuación indicial tiene, esta ecuación indicial la planteamos y la resolvemos, dos raíces reales distintas, R1 y R2, entonces la ecuación de Cauchy-Euler homogénea, de segundo orden, ¿sí?, tiene dos soluciones linealmente independientes de la forma, fíjense que fácil, que es, la primera solución es x elevado a la R1, la primera raíz, y la segunda solución LI va a ser x elevado a la R2. Y ahí finaliza el problema. El intervalo de validez son las x mayores a 0 porque está condicionado a la propia definición de la ecuación de Cauchy-Euler. Si la ecuación indicial tiene dos raíces complejas conjugadas, una de ellas alfa más y por beta, siguiendo un poco la simbología que se usa para raíces complejas, y R2 igual a alfa menos i por beta, entonces, bueno, nuestra ecuación de Cauchy-Euler tiene dos soluciones linealmente independientes, y la forma, bueno, en el caso de la primera va a ser x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x, y x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Y bueno, lo que nos estaría faltando es, bueno, ver qué pasa cuando la ecuación indicial, repetimos, esta era la ecuación indicial asociada a la ecuación de Cauchy-Euler. Cuando esa ecuación indicial tiene dos raíces reales iguales, bueno, la ecuación de Cauchy-Euler tiene de nuevo dos soluciones LI,
de la forma, bueno, la primera, por supuesto, es x elevado a la raíz, y la segunda va a ser muy parecida, solo que está multiplicada por el logaritmo natural de x. ¿Vamos? Así que estamos presentando, reitero, una forma distinta de resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler, pensando en que las soluciones van a tener la forma o una forma muy parecida a la función y igual x elevado a la r. Bueno, tenemos que ver un ejemplo, entonces, como para clarificar el concepto. Hallar la solución general de 4x al cuadrado por la derivada segunda de y más y igual a 0, la condición siempre, en este caso, x mayor que 0, porque es propia de la definición, reitero, de la ecuación de Cauchy-Euler. Bueno, definimos x a la r, es decir, le damos este nombre especial, w de rx, aunque nosotros sabemos que en el contexto de nuestro ejercicio, esta función es una función de una sola variable que es x. ¿Sí? Porque R va a estar perfectamente determinado una vez que se resuelve la ecuación inicial. Bueno, al sustituir en la ecuación diferencial, tenemos la ecuación inicial 4r cuadrado menos 4r más 1 igual a 0. Recuerden, yo lo estoy diciendo rápido, pero recuerden que la ecuación inicial tiene la forma. El coeficiente a por r al cuadrado más b menos a por r más c igual a 0. Es decir, en nuestro caso, el coeficiente a vale 4, y es a por r al cuadrado, por lo tanto es 4 por r al cuadrado. Después tenemos, ¿sí? B menos a por r, en nuestro caso, fíjense ustedes que cuánto vale b. Bueno, b vale 0, por lo tanto es 0 menos 4, multiplicado por r, 0 menos 4 es menos 4r, ¿está bien? Y el último término de la ecuación inicial es c. El valor de c en nuestra ecuación de Cauchy-Euler va a ser 1. Por lo tanto, y está igualado a 0. Resolvemos esta ecuación de Cauchy-Euler como ecuación cuadrática, aplicamos la fórmula de Bhaskara, la fórmula cuadrática, ese paso lo estamos omitiendo, pero bueno, esta ecuación cuadrática en R tiene dos raíces reales iguales a un medio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto que bien podríamos mencionar como un teorema, tenemos que la solución general de la ecuación diferencial homogénea, que es una ecuación de Cauchy-Euler además, fíjense, sigue la tercera forma, que es la primera solución en ley es x a la r y la segunda es x a la r por el logaritmo natural de x, que es lo que tenemos escrito acá. Fíjense, la solución general de nuestra ecuación de Cauchy-Euler es x a la 1 medio más x a la 1 medio, que es la raíz, por logaritmo natural de x, con intervalo de validez, de nuevo, de 0 a más infinito, bueno, porque x es mayor a 0. Ahí está intentando ingresar alguien. Bien. ¿Hasta acá están bien? ¿Alguna consulta que quisieran hacer? La parte complicada. Profe, cuando tenemos dos raíces iguales, siempre el intervalo de validez va a pasar a ser de 0 a infinito, ¿no? Sí, claro, porque en este caso estamos trabajando con ecuación de Cauchy-Euler. Cuidado, sí. Es solamente por esa cuestión que tenemos ese intervalo de validez que ya está determinado. De cualquier manera, si nosotros queremos pensar en términos de lo que sabíamos desde antes, yendo a nuestra ecuación diferencial, miramos para las x mayores a 0, donde está definida la ecuación diferencial, miramos los coeficientes, y los coeficientes son funciones continuas, todas ellas, sí, el lado derecho también, sobre todo en la recta real y en particular para las x mayor a 0, así que básicamente cualquier solución que tengamos, que logremos, va a tener un intervalo de validez x mayor a 0. Bueno. Avanzamos un poco más. Bueno, habíamos visto nosotros una definición de que era un punto singular, y bueno, un punto singular era donde P y Q no eran funciones analíticas. Estamos para una ecuación homogénea de segundo orden. Ahora vamos a darle nombre, vamos a clasificar, ¿sí? Considerando un punto singular de x sub 0 de la ecuación diferencial derivada segunda de i más p por la derivada primera más q por i igual a 0, bueno, le vamos a dar un nombre. Bueno, ese punto singular es un punto singular regular
si cuando multiplicamos P de X por X menos X sub 0, y si al multiplicar Q de X por X menos X sub 0 al cuadrado, esas nuevas funciones, si esas nuevas funciones en simultáneo son funciones analíticas en X sub 0, ese punto es un punto singular regular. No deja de ser singular, pero se le da el nombre de punto singular regular. En caso contrario, de que alguna de las dos funciones, estas nuevas funciones que se definen como P de X por X menos X sub 0, o bien Q de X por X menos X sub 0 al cuadrado, si alguna de ellas o las dos en simultáneo en ese punto resulta que no son funciones analíticas, bueno, se le da el nombre ahora de punto singular irregular. ¿Estamos? Simplemente son definiciones. Entonces se nos pide, en un Profe, ejemplo... Sí. No entendí. ¿Cuál parte? ¿El nombre? Sí, porque es punto irregular. Son nombres, es simplemente un nombre que se le da a esta característica. Mirá, si nosotros tenemos una ecuación diferencial y determinamos que algún punto X sub 0 es punto singular, ¿sí? Bueno, bien, para poder clasificarlo, bueno, se establece una clasificación que dice que si nosotros multiplicamos la función P de X por X menos X sub 0 es el punto de interés, ¿no? Y si multiplicamos a la función Q por X menos X sub 0 al cuadrado, miramos esas expresiones, analizamos esas funciones, si ambas son funciones analíticas en X sub 0, entonces tenemos un punto singular regular. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que tanto P como Q individualmente no son analíticas en X sub 0 porque dijimos, como hipótesis, establecimos que es un punto singular de la ecuación. Por eso no pueden ser analíticas. Pero a veces sucede que al multiplicar, generar estas nuevas funciones, obtenemos funciones que sí son analíticas en ese punto. En ese caso, entonces, el punto singular se denomina regular. En caso contrario, de que generemos estas nuevas funciones y esas funciones no sean analíticas tampoco en X sub 0, entonces el punto se llama punto singular irregular. Perfecto. Bueno, vamos a un ejemplo. Clasificar los puntos singulares de la ecuación diferencial. Bueno, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con coeficientes que son variables. Entonces, clasificar los puntos singulares. Acá no nos están dando el dato de cuáles son. Entonces, lo que tenemos que hacer para ver cuáles son, tenemos que llevar nuestra ecuación diferencial a la forma canónica. Está omitido ese paso. Fíjense que yo no planteé acá la ecuación en forma canónica, pero sí, individualmente, pensando en la forma canónica, vemos que el coeficiente P tiene esta forma. Es decir, es el coeficiente X más 1, porque recuerden ustedes, para pasar esta ecuación diferencial a la forma canónica, lo que se hace es dividir toda la ecuación por X al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, al hacer eso, en el primer término, bueno, me queda coeficiente 1, en el segundo término, el nuevo coeficiente en la forma canónica es X más 1 dividido el coeficiente principal, ¿no? Bueno. Cuando pensamos en el coeficiente Q, va a ser menos 1 sobre el coeficiente principal, que es lo que tenemos escrito ahí. Bueno, si nosotros pensamos que el denominador de la función P, X al cuadrado menos 1 al cuadrado, bueno, eso es lo mismo que tener X al cuadrado menos 1 por X al cuadrado menos 1, porque ese factor. Y lo que podemos pensar es en sacar, factorizar, es decir, ¿qué quiero decir? Tenemos que P... Porque quedó lejos. Bueno, es una cuenta nada más, ¿sí? Simplemente yo estoy mostrando por ahí, ahí no queda, el paso intermedio está omitido, pero entonces tenemos... Bueno, si la pregunta sería para todos, si ustedes quisieran simplificar un poco esta expresión, ¿cómo harían, digamos, con el denominador, no?
Habría varias maneras, pero bueno, ¿qué se le Sí, ocurriría? distribuir el cuadrado sería 1, profe. Claro, distribuimos el cuadrado, entonces nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Bien, por x al cuadrado menos 1. Distribuir sería, quiero decir, aplicar la potencia y pensar que esta potencia, recuerden que el cuadrado no, en la suma no se puede. Bueno, y ahora, bueno, todavía no puedo simplificar, pero ¿qué podríamos hacer para tratar de simplificar con el numerador? ¿Qué se le ocurre? Volver a distribuir, ¿no? A factorizar. ¿Cómo? Propiedad distributiva. Claro. Entonces tenemos el x más 1 por... Sí. Y factorizo todo, ¿sí? Así queda un poco más claro cómo es el x menos 1. Y x más 1. Parece que estamos haciendo trabajo de más, pero bueno, no es cierto porque justamente nos sirve para... Bueno, como son todos productos, bueno, se puede hacer, es válido. Queríamos simplificar. Tenemos x menos 1, x menos 1 y x más 1, entonces en el denominador, bueno, uno bien, aunque quede prolijo acá, bueno, el nuevo numerador va a ser 1, y ahí tenemos x menos 1 al cuadrado, y tenemos entonces también un x más 1 ahí que de alguna manera había quedado como factor, ¿verdad? Bueno, eso es esencialmente lo que tenemos como equivalencia. Bueno, cuando uno trabaja con estas operaciones, ustedes saben que tenemos que rigurosamente, si queremos trabajar, hacer la aclaración, x distinto de 1, x distinto de menos 1, pero bueno, esto es un cálculo nada más ilustrativo. Bueno, entonces, lo que quería decir es por qué la expresión x más 1 sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado resulta ser equivalente a 1 sobre x más 1 por x. Bueno, para el coeficiente q menos 1 sobre, que es lo que estábamos planteando, sobre el coeficiente principal, nos va a quedar dado de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a... Fíjense que queda planteado de una manera por ahí que parece, ¿cómo es que de esta manera llegó a esta manera? Bueno, es parecido a lo que hicimos antes. Es básicamente, como no se va a simplificar con lo que tenemos en el numerador, fíjense que cuando factorizamos la diferencia, digamos, cuando planteamos la diferencia de cuadrado queda factorizado, bien podemos plantear todo este producto de manera equivalente como x menos 1, como se repite el factor, como x menos 1 al cuadrado, multiplicado por x más 1 al cuadrado, que es lo que se hace en ese... Bueno, si observamos estas expresiones, que es lo que nos interesa, que es ver, analizar si son funciones analíticas, bueno, lo que va a suceder en este caso que tanto en el menos 1 como en el 1 no son funciones analíticas. Estamos por la discontinuidad en ese caso particular que se van a presentar. Entonces tenemos que son puntos, el menos 1 y el 1 son puntos singulares de la ecuación diferencial. ¿Qué buscábamos en el ejercicio? Más allá de lo que dijimos recién, clasificar los puntos singulares. Encontramos el menos 1 y el 1, son los puntos singulares. Así que para clasificar nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar al coeficiente P y al coeficiente Q respectivamente por x menos x sub 0 y por x menos x sub 0 al cuadrado. En un caso vamos a usar el valor menos 1, ¿está bien? Y en el otro vamos a usar el valor 1. Cuando hacemos esa cuenta, para el caso de la singularidad que sucede en el 1, hacemos el planteo, va a ser x menos x sub 0, o sea, x menos 1 por p de x. Haciendo las cuentas, vamos a tener la función 1 sobre x más 1 por x menos 1. Bueno, esa función no es analítica en el 1, de nuevo, por lo tanto, ahora estamos en condiciones de decir cómo esta nueva función no es analítica en el 1, entonces ese punto es un punto singular irregular. Hace falta plantear
x menos x sub 0 al cuadrado por q de x para el caso del 1, es decir, plantear x más 1 al cuadrado por q de x, no hace falta porque ya con el hecho de que alguna de las dos funciones no sea analítica en el punto x sub 0, en este caso en el 1, ya mostramos que en el 1 tenemos una singularidad y es un punto singular irregular, una singularidad irregular. Para el caso del menos 1, lo que vamos a hacer es, ahí sí se necesita porque en el menos 1 vamos a ver que sí, que son analíticas. Multiplicamos x más 1 por p de x, ¿estamos? Y x más 1 al cuadrado por q de x, y obtenemos la función 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y en el otro caso es menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, estas funciones no son analíticas en el 1, pero no estamos analizando el 1, estamos analizando el menos 1. Y fíjense ustedes que el menos 1 está en el dominio de definición de esta función racional y en el dominio de definición de esta función racional. Por lo tanto, son funciones analíticas. Recuerden ustedes lo que dijimos, lo que habíamos establecido sobre las funciones racionales. Y si es un punto que está en el dominio, entonces la función racional en ese punto es analítica. Es decir, el menos 1 está en el dominio de esta función y también en el dominio de esta función, por lo tanto, esta función x más 1 por p de x y la función x más 1 al cuadrado por q son analíticas en el menos 1, entonces tenemos, por lo tanto, que x igual menos 1 es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Estamos simplemente clasificando los puntos singulares de una ecuación diferencial, no la estamos resolviendo, ni mucho menos. Profe, tengo una consulta. Sí. Cuando, o sea que un punto singular irregular, con que no sea en una sola función, ¿ya basta? Claro, que no sea analítica en alguna de las dos, ya es suficiente. Si vos querés plantear el otro producto, no va a haber ningún problema, pero bueno, ya se cumple que para una, así que ya va a ser irregular. Pero para el caso de que sea regular, sí se tiene que cumplir, está bien, por la propia definición, como está enunciada, de que ambas sean analíticas en el punto. O sea, no me pueden dar, profe, una regular y otra irregular, por así decirlo. Claro, no, digamos, puede... No, claro, no. Lo que sí puede pasar es que una sea analítica y la otra no. Pero como nombre, como definición, ¿sí? ¿Es una cosa o la otra? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos, recién mencionamos a la ecuación indicial asociada a la ecuación de Cauchy-Euler, que tenía esta forma, ¿verdad? En el texto de Nagel, ustedes van a ver que hace toda una introducción, si bien no presenta una demostración, pero hace una introducción de la ecuación de Cauchy-Euler, esta forma que estamos usando, y compara, digamos, esa ecuación de Cauchy-Euler con otras ecuaciones de segundo orden con coeficientes variables. Entonces, cuando de alguna manera presenta la forma de una serie de provenios que se usa para resolver las ecuaciones diferenciales donde hay puntos singulares regulares, bueno, hace una analogía con las ecuaciones de Cauchy-Euler y plantea la idea de que en ese caso una solución de serie de provenios es una función x a la r multiplicada por una función analítica, ¿estamos? Entonces, por eso es que usa la W y demás, y bueno, y de alguna manera intenta hacer una comparación y demás. Así que bueno, queda como tarea que ustedes puedan leer toda esa parte, pero en principio, reitero, es para que, digamos, para que por ahí vean el sentido de por qué vimos la ecuación previamente de Cauchy-Euler. Volviendo a lo que quería decir recién, la definición de ecuación indicial. Entonces, si x sub 0 es un punto singular regular de una ecuación diferencial ordinaria, ¿está bien? Que está dada en forma canónica, con coeficientes variables, igual a 0, sí, homogénea. Entonces, la ecuación indicial para el punto x sub 0 tiene la forma general de la ecuación 4. Es decir, va a ser r por r menos 1, más una constante p sub 0 por r, más una constante q sub 0 igualada a 0. Y esa ecuación indicial hay que resolverla porque es una ecuación que, digamos, una ecuación cuadrática en r. Y
¿Qué son P sub 0 y Q sub 0? Nosotros P sub 0 y Q sub 0 no teníamos ese problema para el caso de la ecuación de Cauchy-Euler porque P sub 0 y Q sub 0 están perfectamente determinados para este caso. Pero, para cuando nos salimos de esa ecuación de Cauchy-Euler y estamos en ecuaciones de segundo orden con coeficientes variables u otras ecuaciones, tenemos que la forma general de la ecuación indicial sigue lo que presenta la ecuación 4. Entonces, el coeficiente P sub 0, esa constante, es el valor del límite cuando x tiende a x sub 0 de esta función que habíamos definido, ¿no? Recuerdan ustedes, P de x por x menos x sub 0. Y Q sub 0 va a ser el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 al cuadrado por q de x. Estos límites se supone que existen. ¿Por qué no estamos aclarando que estos límites existen acá? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Hace falta aclararlo? Mirando toda la definición, mirando por acá. Sería porque al ser puntos singulares regulares ya están definidas esas funciones. Claro, perfecto. Al ser punto singular regular, se va a verificar que en x sub 0, este producto y este producto son funciones analíticas. Si son analíticas en x sub 0, entonces necesariamente ese límite tiene que existir, porque al ser analíticas son, además de ser variables, son continuas en el punto, y si son continuas en el punto, por supuesto que este límite existe, y este también. Así que por eso no hace falta hacer esa aclaración. Entonces, esta sería un poco la forma general de una ecuación indicial para el caso de una ecuación homogénea de segundo orden, más general que la ecuación de Cauchy-Euler, porque P y Q, bueno, pueden ser funciones de X en general. Bueno, entonces, las raíces de la ecuación indicial, esto a manera de definición, cuando resolvemos R1 y R2, se les da el nombre de exponentes o índices de la singularidad X sub 0. Es un nombre que se da nada. Vamos a dar un ejemplo de cómo de hallar la ecuación indicial y los exponentes de la singularidad en x igual menos 1, es decir, hallar la ecuación indicial asociada a esta ecuación diferencial y resolverla. Es resolver la ecuación indicial, no la diferencial. Bueno, tenemos que llevar esta ecuación diferencial x al cuadrado menos 1 al cuadrado por la derivada segunda de y, más x más 1 por la derivada primera menos y de x igual a 0. Hay que llevar esa ecuación diferencial a la forma canónica. Ese paso está omitido, pero sí tenemos que considerar a los fines de nuestro ejercicio el valor de digamos, la función P y la función Q. Haciendo las cuentas, nosotros en realidad ya habíamos hecho la cuenta para esta ecuación diferencial, porque si ustedes la analizan, es la misma del ejemplo anterior. Entonces, en el ejemplo anterior que habíamos mostrado, que x igual menos 1 es un punto singular regular. ¿Estamos? Entonces, como P de x tenía esta forma, 1 sobre x más 1 por x menos 1 al cuadrado, y Q de x era menos 1 sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado, se tiene que P sub 0, ¿sí?, aplicando la definición, que es el límite cuando x tiende a x sub 0, de x menos x sub 0 por P de x, bueno, planteamos, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro ejercicio, P sub 0 resulta ser un cuarto y Q sub 0 resulta ser menos un cuarto. ¿Estamos? Estos límites son muy fáciles de calcular, se resuelven por sustitución directa porque, reitero, sabemos a priori que existen, así que no va a haber demasiada dificultad. Bueno, entonces, así se obtiene la ecuación indicial R por R menos 1 más un cuarto por R menos un cuarto. Es decir, reemplazamos P sub 0 y Q sub 0, estamos en nuestra ecuación 4, y nos va a quedar planteada, fíjense, un cuarto menos un cuarto, la ecuación indicial, y aquí me faltó porque es una ecuación, ¿sí? Tiene que estar igualada a 0 en este caso. R por R menos 1 más un cuarto por R menos un cuarto igual a 0, acá hay que agregar, ¿sí? Por favor, ahí, cuando lo suba al drive le voy a agregar el igual a 0. Bueno, resolvemos la ecuación indicial y los exponentes de la singularidad en el menos 1, que es el punto que estamos analizando, son R igual a 1 y R igual a menos un cuarto. Y resolviendo esa ecuación cuadrática, que bueno, que tiene que ser una ecuación igual a 0, tenemos que R igual a 1 y, o bien R igual a menos un cuarto. Bueno, entonces, ¿haría falta analizar cuando x igual a 1?
a los fines de nuestro ejercicio. ¿Qué creen ustedes? No, profe. Ok, ¿por qué no? Y supongo que por lo que te pide el ejercicio, solamente en x igual menos 1. Claro, en realidad, claro, porque nos piden plantear la ecuación indicial, y esa ecuación indicial está asociada a un punto singular regular. En el caso del 1, el 1 era un punto singular irregular, así que Cierto. no podemos plantear la ecuación indicial. Bueno, seguimos. Vamos ahora sí a la parte difícil, o más difícil, de lo que vamos a ver hoy, que es la resolución de ecuaciones diferenciales a partir del método de Frobenius. Primero vamos a mencionar, ¿sí?, el teorema de Frobenius. ¿Qué dice el teorema de Frobenius? Que si x sub 0 es un punto singular regular de una ecuación de segundo orden homogénea con coeficientes variables, entonces sabemos que existe al menos una solución en términos de una serie de la forma, fíjense ustedes. A la función solución se le da el nombre de WR de x, que puede ser y de x. Esa función solución está formada por el producto de x menos x sub 0 elevado a la r multiplicada por una función analítica. ¿Por qué dije multiplicada por una función analítica si es una serie de potencias? Bueno, porque si es una función analítica es una serie de potencias. Entonces, en concreto, la función solución, cuando tenemos, si nosotros tenemos una ecuación de segundo orden y tenemos un punto singular regular de esa ecuación, nosotros sabemos que podemos plantear una solución en términos de una serie que tiene la forma x menos x sub 0 a la r por una serie de potencias. Cuando nosotros trabajamos esta expresión algebraicamente, un paso muy sencillo es x menos x sub 0 a la r multiplicado por la serie. Este factor ingresa dentro del término general y, como se repite, tiene la misma base, esta operación de potencia, resulta ser que se suman los exponentes, es decir, tenemos n más r. Por eso es que en este caso nos va a quedar dada una serie de esta forma. R tiene que ser la mayor de las raíces de la ecuación indicial asociada. ¿Sí? Este teorema nos garantiza que al menos hay una solución en serie, en el punto singular regular, que tiene esta forma, pero esa R, para que tengamos la garantía y podamos usar ese teorema, lo que nos garantiza este teorema, perdón, tiene que ser la mayor de la ecuación indicial asociada. Y además, esta serie converge para toda x tal que, ¿sí?, x menos x sub 0 sea mayor a 0 y menor a r. Y r es la distancia de x sub 0 al punto singular más cercano. Acá establecemos donde converge. Cuidado, porque si nosotros miramos, fíjense ustedes que nosotros acá no le hemos puesto barra de valor absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Qué les parece a ustedes? En términos de desigualdad. Pensando que el centro, entre comillas, es el x sub 0. Bueno, en principio ¿sí?, nos está diciendo que los valores de x para lo que convergen, si restamos cualquier valor, digamos la distancia, ¿sí?, entre x menos x sub 0, esa distancia, cuando se define como distancia se le pone barra de valor absoluto, pero si lo pensamos, sin barra de valor absoluto, x menos ese valor siempre es positivo. Estamos a la derecha. Y menor a r. Así que eso es lo que tiene de distinto. Otra cosa que tiene de distinto es la forma de la serie. Si nosotros miramos esta serie y pensamos en algunos de los valores de r que hemos obtenido, por ejemplo, 1 menos 1/4, la pregunta para todos es, ¿esta serie es una serie de potencias de x menos x sub 0? ¿Cuál sería, profe, la que...? Claro, la pregunta es, ¿la serie que le llamamos serie de Frobenius es una serie de potencias?
sí o no, a veces sí, a veces no. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué creen ustedes? Y si n arranca en 0 y r es negativo, no. Exactamente. Entonces, en algunos casos, algunas series de Frobenius van a ser van a ser serie de potencias, porque si R vale 0, digamos un número entero tal que el exponente sea mayor a 0, lo que vamos a tener es mayor o igual a 0, serie de potencias. Pero el caso más claro, como dijo el compañero, o por ejemplo si R es un número racional, por ejemplo un medio o un cuarto, ese nuevo exponente es un exponente racional y ya deja de ser una serie de potencias, ¿sí? Porque las series de potencias están definidas para potencias enteras. Así que las series de Frobenius en ese sentido son distintas a la serie de potencias, porque bien pueden ser o no. Vamos, eso es lo que quería decir. Depende del caso. Entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo. Este ejemplo está desarrollado en el libro. Se nos pide determinar un desarrollo en serie en torno al punto singular regular x igual a 0 para una solución de esta ecuación diferencial. Estamos, la ecuación diferencial es x más 2 multiplicado por x al cuadrado por la derivada segunda de y menos x por la derivada primera más y más x por y igual a 0 con x mayor estricto a 0. Bueno, determinar un desarrollo en serie en todo un punto singular regular x igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer, si bien el enunciado nos dice que el 0 es un punto singular regular, tenemos que verificarlo. Entonces, para verificar, y además verificar que efectivamente, verificar que se puede hacer un desarrollo en serie. Para eso hay que verificar las condiciones del teorema, que es verificar que tengamos un punto singular regular donde nos dicen. Entonces lo que vamos a hacer es, la solución la separamos en dos partes, y planteamos la existencia de una solución en serie de Frobenius. Entonces, llevamos la ecuación diferencial a la forma canónica, y el coeficiente P y el coeficiente Q en esa forma canónica van a ser respectivamente menos 1 sobre x por x más 2 y 1 más x sobre x al cuadrado por x más 2. Si miramos esta ecuación, lo que tenemos es que x igual a 0 es un punto singular regular. ¿Estamos? Eso va a ser cierto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que nosotros no miramos P y Q para saber si es un punto singular regular. Sabemos que el 0 es un punto singular porque tanto P como Q no son funciones analíticas. Eso está claro, ¿sí? P y Q no son funciones analíticas. Pero para analizar si son analíticas o no, si el punto es singular regular, tenemos que hacer un paso más que era multiplicar P por x menos x sub 0 y Q por x menos x sub 0 al cuadrado. ¿Estamos? Lo que hacemos en este caso, que lo estamos haciendo, a ver, si no lo salteé. Bueno, sí, lo salteé. Bueno, multiplicamos x por 1 sobre x más 2, esa x se simplifica con esta x y me queda la función menos 1 sobre x más 2, que es analítica, en particular en el 0, porque no genera problemas de definición. Cuando multiplicamos q por x al cuadrado, se simplifica con la x al cuadrado del denominador y otra vez la función q va a ser una función analítica en el 0, por lo tanto, el 0 es un punto singular regular, que tenemos que multiplicar, como dijimos, por x menos x sub 0. Pero bueno, el x sub 0 vale 0, por eso es que x menos 0 es x, y en el caso de x menos x sub 0 al cuadrado va a ser x al cuadrado. Eso es lo que, ¿Profe? Sí, lo que no está escrito, ¿no? Sí. Si x al cuadrado no se anularía, ¿también sería singular regular el punto? Y lo que pasa, no, si no se anularía y ya no. Ah, ok. Claro, si genera, dependiendo de qué pase con la expresión, sí. Ok. Lo importante es que sea analítica. Entonces,
x igual a 0 es un punto singular regular. Lo estaba diciendo el enunciado, pero nosotros verificamos. Entonces, de acuerdo al teorema de Frobenius, como es un punto singular regular, existe al menos una solución en términos de una serie de la forma, ¿sí?, de una serie de Frobenius, que está centrada en ese punto que nos interesa a nosotros, que es el 0. Eso es por el lado de la existencia, ¿sí? Ahora, cuando particularizamos al entorno del 0 que nos interesa, fíjense que la serie de Frobenius ahora sigue siendo y sigue teniendo esta forma, solo que donde interviene x sub 0 colocamos un 0, por eso es que de alguna manera queda más compactada. Profe, Así que la función solución va a ser x a la r por la sumatoria de n igual a 0 infinito de el término general a sub n por x a la n, o bien ese x a la r ingresa en la sumatoria y por propiedades también de producto de potencia igual base, me queda la sumatoria de n igual a 0 infinito de a sub n por x elevado a la n más r. No sé si alguien quería preguntar algo. yo, profe. Sí. Ahí dice que nos da una solución, pero si nosotros queremos la solución general... Ah, bueno, eso es la segunda parte. Ah, bueno, está bien. Ahora enseguida lo vemos. Entonces, como observación, se supone, eso presten atención, que a sub 0 es el primer coeficiente distinto de 0. Y eso es siempre así, para la serie de Frobenius. Presten atención a eso, recuérdenlo porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno. Queremos determinar una solución en serie. Entonces, para hacer eso, tenemos que calcular los coeficientes. ¿Sí? Algo parecido a lo que hacíamos cuando queríamos resolver ecuaciones con serie de potencia. Acá, si hacemos la pregunta, ¿se puede resolver esta ecuación diferencial? ¿Se puede plantear una solución en serie de potencia en el 0? Si les pregunto eso, ¿se podrá? Con serie de potencia, es lo que vimos antes. ¿Se podrá? No, Muy bien, ¿por qué? porque no es analítica en el 0 la función. Muy bien, muy bien. P y Q, los coeficientes no son analíticos, son puntos, digamos, el 0 es un punto singular. Entonces no se puede plantear una solución con serie de potencias, pero como mostramos que es un punto singular regular, el teorema de Frobenius no garantiza de que sí se puede plantear una solución en términos de una serie de Frobenius. Entonces es lo que estamos intentando hacer. Vamos a calcular los coeficientes. Para calcular los coeficientes, lo que nosotros primero necesitamos es conocer el valor de R, ¿está bien? El mayor valor de R. Y R está representando la solución de la ecuación indicial. Para resolver la ecuación indicial hay que plantearla. Y recuerden que para plantear la ecuación indicial necesitamos conocer P0 y Q0. P0 y Q0 en nuestro problema van a ser el límite cuando x tiende a 0 de x por p de x. Entonces planteamos ese límite y nos queda el valor menos un medio. Y para Q sub 0 el valor va a ser un medio. Profe, ¿siempre se cumple que son opuestos P0 y Q0? Y no necesariamente. No habría un motivo para pensar de que sean iguales o opuestos. Entonces, vamos a seguir ahora con la ecuación inicial. Resulta, cuando sustituimos, bueno, P0 y Q0, y hacemos las cuentas, tenemos que R1 igual a 1 y R2 igual a 1 medio. Estas son las raíces de la ecuación inicial. De acuerdo al teorema, tenemos que usar la mayor de las raíces, que va a ser en este caso el 1. Entonces, presten atención, el primer paso para la obtención de los coeficientes de la serie consiste en sustituir en la ecuación diferencial y su derivada primera y su derivada segunda por las expresiones correspondientes de la serie y sus derivadas. Entonces, esto es muy parecido. De aquí en adelante, una vez que ustedes determinan el valor de R los valores de R asociados a la ecuación inicial, lo que sigue es muy parecido a lo que se hace para el caso de resolución con serie de potencias. Es decir,
se toma la serie y se sustituye en la ecuación diferencial. Lo que tiene de complejo esto, digamos, que introduce otro grado de complejidad, es que ahora en el exponente interviene la R. Recuerden ustedes que esta es la forma de nuestra serie de Frobenius porque está centrada en el 0. Cuando planteamos la derivada primera, recuerden que estamos derivando respecto de x, ¿sí? Por lo tanto, R es constante. Así que se le resta 1 al exponente y el exponente n más R baja adelante del término general. Para la derivada segunda, de nuevo, se le resta 1 al exponente, me queda R menos 1 va a ser n más R menos 2, ¿está bien? Y baja el exponente. Entonces nos va a quedar n más R por n más R menos 1 por E sub n en el término general por x elevado a la n más R menos 2 y es la sumatoria n igual a 0 infinito. Eso es la derivada segunda. ¿Y hasta ahí me siguen? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bueno. ¿Ven algo de que sea distinto que lo que hemos hecho para las derivadas de la serie de potencias? El n, profe, arranca siempre en 0. El n arranca en 0, claro. ¿Y por qué será que arranca en 0 el n? ¿Qué creen ustedes? Y porque ahora tenés dos incógnitas en el exponente, profe, ¿puede ser? Que tengas n y r. Ese podría ser uno de los motivos, pero el motivo más fuerte es el que tenemos, el que habíamos dicho al principio. Se establece una A sub suposición. 0 empieza eso. Claro. Se supone que A sub 0 es el primer coeficiente distinto de 0. O sea, siempre que trabajan con series Frobenius, el A sub 0 es arbitrario cuando están planteando y además es distinto de 0. Entonces, si A sub 0 es el primero distinto de 0, necesariamente tiene que intervenir tanto en la función como en sus derivadas. ¿Estamos? Por eso que, porque si yo hago arrancar alguna de ellas, por ejemplo, la derivada primera en el 1, el primer coeficiente va a ser A sub 1. Y ya no respeta esa restricción que hemos establecido. Por eso es que estas sumatorias, todas ellas comienzan en el 0 para el caso de la serie Frobenius. Bien. Tenemos la función de la derivada primera y la derivada segunda. Vamos a sustituir en la serie. En este caso, como R es igual a 1, es una potencia entera y es un número muy, muy sencillo, lo que se hace es directamente sustituir, antes de sustituir en la serie, en la ecuación diferencial, en cada una de estas series colocamos R igual a 1. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, cuando la derivada primera sustituimos R igual a 1, me queda x a la n más 1 menos 1, que va a ser x a la n, y en este paréntesis me queda n más 1. ¿Estamos? Y así algo parecido con la derivada segunda. Y con la función original también, n más 1. Hacemos esa sustitución, fíjense que tenemos en la ecuación diferencial original el coeficiente principal, que es x más 2 por x al cuadrado, eso lo tenemos acá, multiplicado por la derivada segunda. Esto es la derivada segunda, fíjense. La derivada segunda la teníamos acá. Pero, como R vale 1, entonces me queda n más 1. Como R vale 1, me queda 1 menos 1, 0, por eso tenemos n ahí. A sub n, y tenemos x a la n más R menos 2. Como R vale 1, 1 menos 2 es menos 1. Bueno, y así sustituimos en los términos siguientes de la ecuación diferencial y nos queda planteada esta ecuación bastante complicada. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, como paso algebraico, como para avanzar un poco en la resolución de esto que estamos buscando, la relación de recurrencia para la sub n? Que nos quede x a la n en las tres sumatorias. Exactamente. Y antes de eso, ¿qué habría que hacer? Distributiva, profe. Claro, exactamente. Ahí con mucho cuidado, por eso acá, como yo les decía en otros casos, el consejo es tomarse tiempo. Ustedes van a decir, ya sé que tengo que tomarse, por supuesto, pero hay que tomarse realmente mucho tiempo, usar una hoja grande, no importa si hay que rayar, romper un montón de hojas, pero lo importante es, hagan letra grande, los símbolos grandes, sean prolijos, así se disminuye la posibilidad de cometer un error, porque muchas veces con este tema
es que conceptualmente están muy bien, saben lo que están haciendo, saben cómo tienen que hacer el trabajo, pero un pequeño error de distracción o de prolijidad hace que las cuentas no dan y uno se preocupa demasiado y cree que no entiende. En realidad sí está entendiendo, solo que hay errores que tienen que ver con esas cuestiones. Así que, reitero, en este paso se requiere mucha prolijidad, digamos, hacer la letra grande y demás. Bueno, distribuimos, ingresan las potencias dentro de los términos generales y por propiedad de potencia igual base y demás. Ahora, lo que era una ecuación diferencial con 3 términos se transforma en una ecuación diferencial que va a tener 5 términos. ¿Por qué? Porque primero se distribuye x cuadrado con x y x cuadrado con el 2. Ahí ya tenemos, cuando distribuimos la serie con estos 2 términos, ya se generan 2 nuevos términos. Y por eso que tenemos, y en el último término también se generan 2 términos más. Por eso que ahora tiene 5 términos. Bueno, con mucho cuidado, reitero, haciendo ese trabajo, nos va a quedar planteada esta suma de sumatorias igualada a 0 porque es la ecuación diferencial. Entonces, como decía su compañero recién, el próximo paso es llevar, digamos, todas las series, ¿sí? A que en su término general estén todas multiplicadas por x a la n, por x a la k, que es equivalente. ¿Por qué se cambia de letra? Porque como se necesita hacer una pequeña sustitución siempre para cambiar el recorrido del índice de la sumatoria, por eso que se aconseja cambiar de letra. Cuando reordenamos el recorrido de los índices, nos van a quedar 2 sumatorias. ¿Estamos? En el primer caso es la sumatoria de k igual 2 a infinito de k-1 por k-2 más 1, todo eso multiplicado por a sub k-2 por x a la k, fíjense que, y una segunda sumatoria donde también interviene x a la k, la potencia de x a la k en el término general, pero esta segunda sumatoria comienza en el 1, por eso es que no se pudo, hasta este paso, asociar todo en una sola suma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el próximo paso? Recuerden que lo que estamos buscando de aquí en adelante es una relación de recurrencia. Entonces necesitamos asociar todo en una suma, y todos estos pasos que estamos haciendo en el medio es eso, buscar asociar todas las sumas en una sola. Entonces el próximo paso es sacarle un término, ¿está bien?, a esta sumatoria para que comience en el 2. Es decir, se separa el término correspondiente a cada una en esta segunda suma y se asocian los demás términos en una sola suma. Cuando hacemos ese procedimiento, bueno, sustituimos 2 por 1, 2, ¿está bien? Acá, lo estamos haciendo ahí. 2 por 1, después tenemos 1 menos 1, 0, menos 1 más 1, y todo eso está multiplicado por a sub, ¿cuánto dijimos que vale cada uno? 1 menos 1, 0, por eso a sub 0, ahí, y x elevado a la 1. Estamos sacándole un término a esta suma. Y digamos, ese procedimiento lo representamos en este término. Queda un poco exagerado hacer esta cuenta, 2 por 1, pues sabemos que esto vale 0 y esto también vale 0. Eso está bien que sí sea porque tiene que ver con que R vale 1, y eso va a pasar para el caso de, digamos, del coeficiente que multiplica el primer término, digamos, al que tiene la menor potencia. Eso siempre pasa para la serie de Frobenius. En concreto ahora le hemos sacado un término a esta segunda suma, así que ahora ya bien podemos asociar en una sumatoria desde k igual 2 a infinito. Y bueno, nos podemos preguntar por qué todo este término es distinto, este término, y parece distinto. No, en realidad se aplican propiedades, se distribuyen, se asocian, y nos va a quedar todo este término igual al producto de 2k-1 por k-1, y todo este término igual a todo este. ¿Hace falta hacer siempre eso? No. Transformar esta expresión en esta expresión más sencilla, si no logro hacerlo, no es demasiado problema, porque nosotros buscamos la relación de recurrencia. A lo sumo, en esa relación de recurrencia, las cuentas nos van a quedar un poco largas. Sí, por supuesto, es deseable, si tenemos una expresión, de alguna manera intentar simplificarla, en este caso se factoriza, y en este caso, esta factorización se le suma 1, lo que se hace es se desarrolla el cuadrado y demás, y nos queda expresada de esta manera. Bueno, ahora estamos en condiciones, sí, de
para el caso de la segunda suma, vamos a igualar a 0 todos los coeficientes de x a la k. Bueno, y para obtener la relación de recurrencia. ¿Por qué hacemos eso de igualar a 0 todos los coeficientes? Todo esto igualado a 0. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque uno lo hace como mecánico. ¿Tienes la pregunta, profe? ¿Por qué se puede, en el próximo paso nosotros planteamos que todo este coeficiente y todo en general multiplicado por x a la k, eso es igual a 0? No, la verdad no sé. Bien. No me pregunté, profe, lo hacía nomás. Ok. Lo que sucede es que, fíjense que nosotros tenemos una igualdad, dada en la ecuación diferencial. Y como tenemos una operación de potencia, estamos del lado izquierdo, tenemos x a la k por toda una expresión. Del lado derecho, x a la k no interviene. Pero si nosotros pensamos que es una igualdad por semejanza de términos, si es que está interviniendo x a la k, seguro que todos sus coeficientes, independientemente del valor de k, van a ser todos 0. Por eso, por semejanza de términos, se igualan todos estos coeficientes a los del lado derecho que son 0. ¿Estamos? Por eso que se igualan a 0. Entonces, haciendo eso, para los coeficientes de x que acompañan x a la k, resulta que tenemos, toda esta expresión igual a 0. Que esa expresión es exactamente esa misma. Bueno, cuando igualamos esa expresión a 0, ya tenemos la relación de recurrencia, y como normalmente la queremos expresar de una manera más sencilla, en este caso, para el término, digamos, para un coeficiente en términos de los coeficientes anteriores, lo que se hace en este caso es se despeja a sub k menos 1. Porque a sub k menos 2 es anterior. Toda esta expresión va a ser válida para k mayor o igual a 2. Bueno, ¿por qué esa expresión es válida para k mayor o igual a 2? ¿Por qué creen ustedes? Para mí, profe, Porque acá empieza en 2. Muy bien, claro, porque k comienza en 2. Entonces, toda esta expresión es válida para cuando k comienza en 2. Entonces, por eso para mayor o igual a 2. Esa relación de recurrencia. Si k vale 1, fíjense ustedes, no es válida esta relación de recurrencia, y además, en todo caso, tendríamos a sub 1 menos 1, que es a sub 0. Y a sub 0 no tiene relación de recurrencia porque hemos dicho que a sub 0 es arbitrario y además es distinto de 0. ¿Estamos? Entonces a sub 0 está libre. El a sub 1 se obtiene cuando k vale 2. Es decir, ¿qué es lo que hacemos en este paso? Hacemos k igual 2, 3 y 4 para probar, digamos, distintos valores de k. Y fíjense que en todos los casos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, cuando k vale 2, reemplazo a sub 2 menos 1 a sub 1. Y haciendo todas estas cuentas, me va a quedar que eso es igual a menos 1/3 por a sub 0. A sub 2 va a ser menos 3/10 por a sub 1. ¿Sí? Eso va a pasar cuando k vale 3. ¿Sí? Acá k vale 2, k vale 3, k vale 4. Y así nos van quedando. En este caso, cortamos ahí, porque no es nuestro objetivo, y eso para que ustedes se queden tranquilos. Nuestro objetivo es, en este caso, de mínima, encontrar la relación de recurrencia, aunque generó muchísimo trabajo hacer eso. Ahora, tomar todos los coeficientes que vamos obteniendo y generalizarlos en una única término general para la serie, eso ya es otro trabajo que en muchísimos casos, como les comentaba, es prácticamente imposible de hacer. Por eso en esta serie, en este caso, en este ejemplo, cortamos ahí. Si bien ustedes van a ver otro ejemplo en el libro donde para Frobenius en algunos casos intenta hacer la generalización, bueno, bien, sí se puede hacer, pero de mínima lo que queremos saber es la relación de recurrencia para dejar planteada la serie. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos la relación de recurrencia y algunos primeros términos y escribimos una suma y dejamos los puntos suspensivos, ya está planteada la serie de potencia. ¿Estamos? No hace falta el término general. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos a priori por el teorema de Frobenius que estamos planteando que existe una serie, en este caso no de potencia, sino serie de Frobenius. Sabemos que existe la serie y que eso que estamos obteniendo son coeficientes de una serie. ¿Sí? Eso para que quede... No sé, o sea, ¿eso para resolución por serie de potencia también aplica?
Claro, para resolución en serie de potencias también aplica, solo que si vos lograrlo, yo para que les quede clara la idea, no es que nosotros le estamos diciendo no hagan eso que está mal, lo que le queremos decir es que ese trabajo, cuando sí se puede hacer, y lo hacen, no hay ningún problema, si logran hacerlo, está perfecto. Ahora, no es el objetivo de la asignatura ese, ¿por qué? Porque para hacer eso hay que resolver una enormidad de ejemplos y cuesta muchísimo esa generalización, así que... O sea que si no encuentro la relación y me cuesta encontrarla, pongo varios términos de la sumatoria y listo. Claro. En el práctico, para el caso de serie de potencia, hay un ejercicio donde sí se puede, así que bueno, ahí es deseable que logren hacerlo. Hay unos dos ejercicios donde, para serie de potencia, sí. Pero para serie de Frobenius no, de ninguna manera, no se está buscando eso, así que en el práctico no, quédense tranquilos que no se busca eso, si no se logra hacer no hay demasiado problema, pero sí la relación de recurrencia. Bueno, planteamos, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, pues bien podemos plantear a sub 4, a sub 5 y n términos, ¿no? Se sustituyen los valores de R a sub 1, a sub 2, a sub 3 en la ecuación 6. ¿Cuál era la ecuación 6? La ecuación 6 era la ecuación de la forma general de nuestra solución en serie. Es decir, ubicamos el 1, ¿está bien? Ahí, x a la 1, y la sumatoria igual a 0 infinito da sub n por x a la n. ¿Qué es lo que estamos planteando acá? Es, como a sub 0 interviene en todos los términos y es arbitrario, entonces lo sacamos afuera como factor común. Eso es lo que estamos haciendo en esta escritura. A sub 0 queda afuera, tenemos x a la r, ¿sí? Que es x a la 1, por esta serie. ¿Qué va a ser? Dijimos. A sub 0 por x a la 0, que eso vale 1, por eso tenemos el primer término 1. A sub 1 por x a la 1, a sub 1 de este término, por x a la 1, y así a sub 2 por x al cuadrado. Cuando multiplicamos todo esto por x, que es el x a la r, que r vale 1, se transforma así en la serie de Frobenius. ¿Está bien? Toda esta cuenta es una serie de Frobenius, solo que dentro de este término sí teníamos una serie de potencias. Este paso intermedio no hace falta hacerlo, uno bien puede saltear de este paso a este paso, solo que acá hay un paso adicional que dice, bueno, como, digamos, A sub 0 es arbitrario, como es arbitrario, bueno, y en particular podemos decir que establecer que A sub 0 valga 1, no hay ningún problema con eso, y se obtiene la solución I1 igual x menos un tercio x cuadrado, y así con punto suspensivo porque es una serie, ¿estamos? Y es válida para x mayor a 0. Justo en este caso particular ha sucedido que la serie que se obtuvo, además de ser una serie de Frobenius, todo esto, también es una serie de potencia porque los exponentes son todos enteros, bien enteros positivos, mayores o iguales a 0. Así que esa es la expresión de una serie que es solución, está bien, de la ecuación diferencial que habíamos planteado recién. Si ustedes recuerdan todos los pasos que hicimos, bueno, reitero, son largos, pero la sugerencia, bueno, cuando uno comienza, si bien el enunciado ya sabe que va a aplicar serie de Frobenius, bueno, uno se tiene que tomar el trabajo de decir, bueno, ¿por qué puedo aplicar serie de Frobenius del teorema? Porque, bueno, es un punto singular regular, se cumplen las condiciones del teorema y puedo plantear la solución de esta forma, con este tipo de serie, y después viene la parte complicada, que es el cálculo de los coeficientes. Recuerden que para hacer eso comenzamos con el cálculo de R, y para hacer eso necesitamos la ecuación indicial. ¿Cómo se necesita la ecuación indicial? En paralelo se necesita conocer P0 y Q0, ¿estamos? Y una vez que se obtuvo esa raíz, se toma la mayor, y ahí se sustituye la serie en la ecuación diferencial. Hay más de una forma de abordar la resolución de, digamos, esta parte, el cálculo de los coeficientes, ¿sí? Ustedes van a ver más de una manera, sobre todo cuando el coeficiente es un número que no es entero, ¿sí? Si un número fraccionario a veces no se sustituye de entrada, sino se sustituye hacia el final, ¿sí? Eso va a depender de cada ejercicio. En los videos que están de los cursados anteriores,
hay una resolución, si yo no me equivoco, de serie de Frobenius, así que pueden mirar ahí, y bueno, creo que de serie de potencias también. Si no, bueno, también, por supuesto, estén muy atentos en este tema, participen de la clase de práctica, hagan las consultas con el equipo de práctica y traten de estar en el momento cuando se corrige. Más allá que ustedes vean las grabaciones, es importante para estos temas que puedan estar y preguntar en el momento, ¿sí? Porque realmente tienen un grado de complejidad bastante elevado. Bien. Bueno, y nos falta lo que preguntaba un compañero al comienzo. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo una sola solución y yo en realidad quiero resolver la ecuación diferencial, porque hasta ahora lo que hicimos con este ejemplo es, fíjense, determinar un desarrollo en serie. Nosotros no resolvimos la ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial, recuerdan ustedes, que implica hallar la solución general, ¿bien? Para el caso de estas ecuaciones lineales. Y, bueno, la solución general, para poder plantearla, necesito dos soluciones linealmente independientes. Tengo una solución, necesitaría una segunda solución linealmente independiente. Como tengo una solución, siempre está la posibilidad, siempre dependiendo de las condiciones, de obtener una segunda solución linealmente independiente utilizando el método de reducción de orden. Eso se puede hacer. Acá quizás se complica. Otra forma es usar un teorema que nos propone y que está asociado al teorema de Frobenius. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Sobre la forma de una segunda solución linealmente independiente. Este teorema también está en el práctico 4, está como recordatorio al final. Nos dice que sea X sub 0 un punto singular regular de una ecuación de segundo orden de forma canónica, y sean R1 y R2 raíces de la ecuación inicial asociada. Además, esas raíces, estamos tomando para este teorema la parte real de las raíces, es decir, son las raíces reales. Y considerando que la parte real de raíz 1 es mayor o igual a la parte real de la raíz 2, entonces, si R menos 1 menos R2 no es un número entero, si son dos raíces, por ejemplo, que ustedes las restan y les da una fracción, un número racional, entonces, este teorema nos garantiza que existen dos soluciones linealmente independientes en la forma de serie de Frobenius. ¿Estamos? Y una primera solución, fíjense que en el exponente interviene n más R1, que es la primera raíz, en la primera solución, y en la segunda solución interviene el exponente n más R2. Bueno, usamos símbolos distintos para sub n y b sub n porque son cosas distintas. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿tengo que hacer todo el trabajo para las dos series? Sí. La respuesta es, lamentablemente, sí. Si se pidiera eso. ¿Estamos? Pero eso se puede hacer solamente, es decir, hacer el trabajo con una raíz y con la otra raíz, solo se puede hacer cuando la diferencia entre el valor de las dos raíces, como número real, es un número entero. El caso de las raíces complejas no se aborda porque escapa totalmente al alcance del mismo libro, inclusive. Entonces, si tenemos que R1 igual a R2, entonces existen dos soluciones linealmente independientes, son raíces iguales, reales iguales, tenemos dos soluciones linealmente independientes, y cuidado, porque la primera es una serie de Frobenius. Eso siempre va a pasar en todos estos casos porque lo garantiza el teorema anterior, que al menos una es solución en serie de Frobenius. La segunda solución ya no es una serie de Frobenius, porque acá tenemos un signo más, ahí faltó agregarle un signo más, no es un por. ¿Por qué la segunda solución no es serie de Frobenius? Porque ya tenemos acá adelante una expresión logarítmica multiplicada por la primera solución que sí es una serie de Frobenius. Así que este es otro tipo de función y ya deja de ser serie. Si ven la segunda, sí, el segundo término sí lo es. Acá falta un signo más que lo tengo que corregir. Y para el caso donde la resta de las dos raíces es un entero positivo, por ejemplo, una raíz da 1 y la otra da 0, bueno, entonces en ese caso este teorema nos garantiza que las dos soluciones LI tienen la forma, si la primera es serie de Frobenius y la segunda es una constante C multiplicada por la primera solución
por el logaritmo de x menos x sub 0, de nuevo, más, ahí me faltó a mí, más una serie de Frobenius. C, una constante que bien podría ser 0. Y se hacen las aclaraciones, para este caso, que tanto B0 como A sub 0 son distintos de 0, y para el primer caso también, A sub 0, B sub 0 distinto de 0. Para el segundo caso no se aclara que B sub 1 sea distinto de 0, no se pide. Así que este es el teorema que nos muestra la forma que va a tener una segunda solución linealmente independiente para cuando hemos podido plantear, ¿no es cierto?, una primera solución. Aunque no la hayamos podido plantear, el teorema lo garantiza igual. Bien. Cuando ustedes vayan a trabajar en el práctico, bueno, lo van a charlar bien con Pame, y trabajen con serie de Frobenius, bueno, los ejercicios están diseñados para que las cuentas que tengan que hacer, en el caso de serie de Frobenius, nos lleven a expresiones finales que son muy sencillas. Eso ténganlo presente. Cuando trabajan con serie de Frobenius en general, las expresiones que van a quedar luego de la relación de recurrencia son expresiones sencillas, ¿sí? Y cuando tengan que obtener una segunda solución LI, cuando se pida eso, la idea es utilizar el método de reducción de orden. Y como la primera solución es una expresión muy sencilla, la segunda solución LI a partir del método de reducción de orden es muy fácil de obtener, ¿sí? Si alguien desea, digamos, y quiere aplicar, digamos, por ejemplo, esta metodología que se presenta en el teorema, bien lo puede hacer, solo que son realmente complejas de hacer, ¿sí? Complejas de abordar. El libro tiene algunos ejemplos y van a ver que las cuentas son muy largas. Así que o bueno. sea que cuando nos pide, profe, por ejemplo, estoy viendo acá el práctico justo. Sí. Dos soluciones linealmente independientes. En la segunda solución directamente planteamos reducción de orden. Claro, cuando tengas que trabajar con serie de Frobenius, ¿sí? Si serie de potencia, no, porque eso es otra cosa. Pero con serie de Frobenius, el práctico está orientado a eso. Y, digamos, si después vos querés explorar la otra posibilidad, que es aplicar este teorema, digamos que justamente eso pasa cuando va a pasar si no me equivoco, en un ejercicio que tiene raíces iguales, ¿sí? Si hay un ejercicio que te pide las dos soluciones LI y lo pide con serie de Frobenius, bueno, no hay que hacerlo, pero si no lo dice, la idea es usar reducción de orden. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan inmediatamente, nosotros, hay una cuestión también que tiene que ver con la evaluación. Si uno tuviera que evaluar un parcial donde se les pide todo esto, tendría que ser un parcial de 5 horas, digamos, no tiene ningún sentido académico ni nada, porque reitero, lo importante es lo conceptual, y en este caso es mínimamente llegar a una relación de recurrencia para una serie de Frobenius y ver por qué es que puede aplicar una serie, eso es lo que ustedes se tienen que preguntar, ¿por qué puedo aplicar una serie de Frobenius? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tengo un punto singular? ¿Es un punto singular regular? Eso es lo básico, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, los demás detalles lo consultan y lo charlan con Claro, o sea, sería más o menos eso lo que ustedes están buscando evaluar, no si saber. Sí, yo en ese sentido soy honesto por una cuestión también que ustedes la pueden pensar desde el sentido común. Si uno tomara una serie de Frobenius, digamos, resolver una ecuación diferencial a partir de una serie de Frobenius y además que sea complicada. Sí, estamos como 3 horas ahí. Claro, es impracticable y además carece de sentido porque si no uno tampoco no puede evaluar los otros temas. Recuerden que también hay que evaluar la transformada de Laplace. Así que bueno, pero y lo importante es que ustedes, o sea, no les estoy diciendo para que no hagan los ejercicios, los tienen que hacer, pero tienen que ver hasta dónde, tratar de ir pensando qué es lo importante, digamos. Bien. Gracias, profe. Bueno. Bien, si no hay ninguna otra pregunta. No, profe, ninguna más. Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene, si va a ser el martes. Sí. Arrancamos con transformada de Laplace. Buenísimo, profe. De nada, que tengan una buena buen fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Chao, profe. Chao, profe.